Historia 1. La maldición del bloque 9. En ese momento llevaba años trabajando en un proyecto. El turno de noche fue una tortura interminable, un desfile de sombras que jugaban con mis nervios. Pero al fin y al cabo, era un trabajo como cualquier otro, había que ponerlo sobre la mesa, pasara lo que pasara. Lo que presencié en ese trabajo cambiaría mi vida para siempre, marcándome con una cicatriz invisible que nunca sanaría. La obra en cuestión estaba ubicada en las afueras de la ciudad, una enorme estructura de hormigón que parecía una bestia dormida. Desde el principio el lugar tenía una sensación de pesadez, como si la propia tierra rechazara lo que estábamos construyendo sobre ella. Los trabajadores hablaban en voz baja, compartiendo susurros y miradas furtivas. Recuerdo claramente cuando uno de ellos, un supuesto anciano, mencionó en voz baja que el lugar estaba maldito. El rumor se difundió rápidamente. Dijo que, para asegurar el éxito de la construcción, era necesario hacer ofrendas al principio. Pensé que eran supersticiones comunes. Había oído hablar de rituales y sacrificios de construcción en el pasado, pero nunca les presté atención hasta que tuve que lidiar con los míos. Una noche llegué al turno un poco más temprano de lo habitual, la obra estaba en silencio, como si todos los trabajadores hubieran desaparecido de repente. Caminé entre columnas y vigas, buscando a alguien, pero solo encontré herramientas abandonadas y bolsas de cemento abiertas, como si sus dueños las hubieran dejado caer y hubieran huido desesperados. En el bloque 9, un tramo que aún no habíamos terminado, vi movimiento a lo lejos. Me acerqué en silencio porque mi instinto me decía que algo no estaba bien. Estaban los capataces y un grupo de trabajadores rodeando a alguien. Sentí un sudor frío correr por mi espalda cuando me di cuenta de que alguien era un vagabundo, un hombre mayor, de cabello gris y ropa sucia, que parecía estar en un estado de inconsciencia o, al menos, en un estado de total resignación. Observé en silencio cómo lo arrastraban hasta un agujero en el muro de concreto, un espacio dejado a propósito. Algunos de los hombres susurraron, mirándolo a los ojos como si estuvieran invocando una maldición al hacerlo. Los capataces dieron una señal y uno de los trabajadores comenzó a tapar la pared. Un vagabundo con cemento, le temblaban las manos mientras vertía el hormigón fresco. Lentamente al principio, como si dudara de lo que estaba haciendo, pero luego aumentó la velocidad, tratando de terminar el trabajo lo más rápido posible. Ya no me importó cuando la mezcla cubrió su rostro. No pude soportarlo más y retrocedí, mi respiración era una vorágine de pánico y asco. Me quedé allí, pegada a la pared, viendo cómo terminaban la obra. Simplemente taparon el agujero, el lugar estaba en silencio. Simplemente se dispersaron como sombras. Esa noche llegué a casa sin saber si lo que había visto era real o una pesadilla. Aunque mi corazón sabía la respuesta, quería denunciarlo, contárselo a alguien, pero el miedo me consumía por dentro. ¿Quién me creería? Pero los capataces tuvieron que hacerlo, influir en cualquier intento. Quejarme significaba arriesgar mi trabajo, peor aún, mi vida, por eso me quedé en silencio como todos. Pero el verdadero horror no terminó ahí. Durante la semana siguiente, se convirtieron en un desfile de acontecimientos que se retorcieron y explotaron entre las estructuras. Escuché gemidos y gritos ahogados que parecían venir del bloque 9. Al principio pensé que era mi imaginación, el peso de la culpa me estaba jugando una mala pasada, pero los demás trabajadores también lo oyeron. Nadie se atrevió a hablar de ello, pero vi el terror reflejado en sus ojos cada vez que pasaban por ese sector. Un día, Guzmán, el viejo, habló de maldiciones. Se acercó a mí y me susurró algo que nunca olvidaré: las ofrendas se multiplican. Esta no será la única, no será la última. Fue difícil para mí entender lo que quería decir, pero la verdad me golpeó. Poco después, cada vez que se aplazaba la obra, una nueva oferta desaparecía del barrio. Simplemente lo atribuía a desapariciones de personas sin hogar. Mientras tanto, el progreso avanzaba a un ritmo imparable. El progreso se aceleró como si el hormigón mismo se estuviera alimentando de estas almas. Había noches en las que sus gritos parecían resonar con más fuerza en las figuras humanas que aparecían. Desaparecieron entre las vigas como almas perdidas, atrapadas en un limbo de dolor. Pero traté de no pasar por eso. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una mañana, durante una tormenta, me encontré haciendo una ronda de inspección y el nuevo bloque apareció como un gigante oscuro. Estaba lloviendo mientras caminaba hacia allí, sentí que algo me observaba. De repente, el sonido de un fuerte golpe contra la pared me paralizó. Mi alma sintió como si alguien me hubiera dado un puñetazo por dentro, rogándome que saliera, y el pánico se apoderó de mí. Mis piernas querían correr, pero mis pies se sentían anclados al suelo.
Entonces vi un grito en la pared acercándose a mí, y lo que vi dentro fue suficiente para hacer añicos lo que cayó de mi cuerpo. El rostro de un hombre, o lo que parecía ser un rostro, estaba incrustado en el concreto, con una expresión congelada de terror en su superficie. Sus ojos inertes parecían seguirme, condenándome a abandonar la ciudad y llevándome a la cama, intentando dejar atrás el recuerdo de aquella noche. Pero los gritos en sus rostros y esos ojos inertes y acusadores todavía me atormentan cada vez que abro los ojos en las noches en que el silencio es profundo y la oscuridad parece espesa. Creo que escucho el eco de estos lamentos como un recordatorio de que algunas almas nunca encontrarán la paz. La obra está terminada y el edificio se alza como un mausoleo, un monumento macabro a las vidas que se sacrificaron para construirlo. Cada vez que escucho hablar de personas desaparecidas o de casos sin resolver, no puedo evitar pensar en todos los demás sacrificios que probablemente sigan muriendo en otros lugares, en otras paredes, en otras cuadras. Porque al final, este edificio no es solo de hormigón y acero, está lleno de huesos, de almas atrapadas por un dolor indescriptible que no se puede borrar con el tiempo. Antes de continuar con la siguiente historia, suscríbete al canal para no perderte más historias como estas. Historia 2, La anciana. Dejaré mi nombre en el anonimato, pero puedo garantizar que cada palabra de esta historia es cierta. Sucedió en Montevideo, en una obra en construcción donde trabajé hace unos años. Al principio todo parecía un proyecto corriente, nada especial, un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad. No teníamos idea de lo que encontraríamos cuando empezáramos a remover la tierra y mucho menos de lo que experimentaríamos en los meses siguientes. El terreno era grande y sabíamos que antiguamente había sido una residencia de ancianos. Ese lugar estuvo cerrado hace décadas, según los vecinos. Nadie recordaba la fecha exactamente, pero todos coincidieron en que era un lugar que era mejor olvidar. La mayoría de las personas mayores que vivían allí no tenían familiares que los visitaran, muchos murieron en el asilo y los pocos que sobrevivieron fueron trasladados a otros centros. Eso es lo que sabíamos, al menos. Aunque, para ser honesto, no pensé mucho en ello en ese momento, fue solo un hecho curioso. La primera vez que sentí algo extraño fue una noche cuando decidí quedarme hasta tarde en el lugar. Necesitábamos asegurar algunas vigas antes de que llegara un inspector y el tiempo apremiaba. Éramos solo 3, yo y 2 compañeros, Carlos y Pedro, que, como yo, estábamos acostumbrados a largas jornadas de trabajo. El sol se había escondido y la luz de nuestras linternas apenas podía traspasar la oscuridad que se había instalado sobre el lugar como una espesa niebla. Mientras ajustaba una de las vigas, escuché lo que parecían susurros. Me detuve creyendo que alguno de mis compañeros estaba hablando, pero cuando miré a mi alrededor, Carlos y Pedro estaban ocupados con sus tareas. Regresé a mi trabajo, pero el murmullo seguía ahí, como si viniera de las profundidades de la tierra. Un escalofrío recorrió mi espalda, me deshice de esa sensación y terminé el trabajo lo más rápido que pude. Esa noche, cuando llegué a casa, no podía dejar de pensar en lo que había oído. Me dije que debía ser cansancio, que no era raro escuchar cosas raras después de tantas horas de trabajo. Pero, en los días siguientes, los susurros continuaron y ya no era solo yo quien los escuchaba. Pedro se quejó de escuchar risas ahogadas, como si alguien se burlara a lo lejos, mientras que Carlos afirmó haber visto sombras en el último piso, a pesar de que aún no habíamos terminado de construirlo. Pasaron las semanas y la situación empeoró. Las herramientas desaparecían, las vigas parecían moverse, por la noche, el lugar se impregnaba de un olor nauseabundo, como si algo se estuviera pudriendo allí. Nos quejamos con el director de obra, pero él simplemente se rió y nos dijo que no fuéramos supersticiosos. Es simplemente un edificio antiguo, dijo. Los materiales y el polvo pueden jugarte una mala pasada. Todo cambió la noche que vi a la anciana. Esa noche me quedé solo en el lugar, necesitaba hacer una última inspección antes de partir, ya que al día siguiente vendría un nuevo equipo a trabajar en los detalles del último piso. Estaba subiendo las escaleras, revisando los niveles, cuando sentí que alguien me observaba. Al principio pensé que era uno de los chicos que había regresado por alguna herramienta olvidada, pero cuando me di vuelta, no había nadie. Di unos pasos hacia adelante, de repente, en el pasillo del final, la vi. Era una figura delgada y encorvada, vestida con una larga bata blanca. La tenue luz de mi linterna apenas podía iluminarla, pero podía distinguir su largo cabello gris, que caía desordenado sobre sus hombros. Estaba de espaldas, inmóvil, como si me estuviera ignorando por completo. Intenté hablar con ella, preguntarle qué hacía allí, pero el sonido de mi propia voz sonaba absurdo y frágil en ese lugar. Ella no respondió ni se movió, simplemente permaneció allí, como una estatua congelada en el tiempo. Di un paso atrás
y mientras lo hacía, ella comenzó a girar lentamente hacia mí. Nunca olvidaré su rostro, era una máscara de arrugas, con ojos hundidos en profundas cuencas negras. Sus labios finos y pálidos temblaron levemente, como si intentara decir algo. No había odio ni miedo, simplemente estaba vacío, y esa ausencia de emoción me heló la sangre. No sabía qué hacer, mi instinto me gritó que corriera, pero mis piernas no respondieron. Solo podía quedarme allí, mirando esos ojos muertos. Finalmente, logré darme la vuelta y bajar corriendo las escaleras sin mirar atrás. Apenas llegué a la salida cuando escuché su voz, un susurro apenas audible, pero claro como el día: no me dejes aquí. Me quedé paralizado, pero no volví la cabeza. Salí del edificio y no me detuve hasta llegar a la calle, donde por fin pude respirar. Los días siguientes fueron un infierno, apenas podía dormir y cuando lo hacía soñaba con ella. La anciana me persiguió por los pasillos del edificio, murmurando siempre la misma frase. Me despertaba todas las noches con la sensación de que alguien estaba en mi habitación, mirándome desde un rincón. Pensé en dimitir, pero algo me lo impedía. Tal vez fuera orgullo o, quién sabe, una oscura necesidad de entender lo que allí estaba pasando. Hablé con mis compañeros, pero Carlos me dijo que prefería no saber nada del tema, y Pedro, que siempre se burlaba de los rumores, admitió que él también había visto a la anciana, aunque, en su caso, ella simplemente desapareció ante sus ojos, como una sombra que se disuelve en el aire. En las semanas siguientes, el ambiente en la obra se volvió más pesado. A menudo sentíamos como si alguien nos estuviera observando, acechando en rincones oscuros. Más de una vez vimos sombras que no correspondían a ninguna persona o cosa en particular, y por la noche los susurros se intensificaban, como si el edificio mismo murmurara historias antiguas y terribles. Un día, mientras trabajábamos en el último piso, encontramos algo que confirmó nuestros peores temores. Mientras cavaba para colocar una de las últimas vigas, la pala de Pedro chocó contra algo duro. Pensamos que era una piedra, pero cuando la desenterramos, nos dimos cuenta de que era una vieja caja de madera, sellada con clavos oxidados y envuelta en un paño sucio. La abrimos y dentro encontramos una colección de fotografías antiguas y amarillentas. En las fotos vimos a personas mayores sentadas en sillas de ruedas, con rostros inexpresivos y miradas vacías. Pero lo más inquietante fue una última foto, el rostro de la anciana que habíamos visto en el edificio. En la imagen, ella estaba sentada junto a un árbol, con la misma expresión vacía que había visto esa noche. En el reverso de la fotografía estaba escrito con letra temblorosa: no los dejes olvidados. Después de encontrar esa caja, no pudimos seguir trabajando. Presentamos nuestras renuncias el mismo día y nunca más pusimos un pie en ese lugar. Años más tarde pasé de nuevo por la calle donde estaba el edificio. Lo terminaron, pero cada vez que miro hacia arriba siento una presencia, como si alguien me estuviera mirando desde el último piso. A veces, en las noches, cuando cierro los ojos, escucho susurros y me despierto con la sensación de que hay alguien al lado de mi cama, repitiendo esa frase que todavía me persigue: no me dejes aquí. No sé si algún día podré deshacerme de esa cara, de esos ojos vacíos que parecen seguirme a donde quiera que vaya. Tal vez sea una advertencia o, quién sabe, simplemente el recuerdo de una vieja alma olvidada que aún espera ser liberada. Lo único que sé con seguridad es que no he dormido tranquilo desde esa noche. Historia 3. Los huesos en la construcción. Mi nombre es Eduardo y soy de Tegucigalpa. Trabajo en la construcción desde los 18 años y he visto cosas que pocos creerían, pero ninguna de esas experiencias se compara con lo que vivimos en una obra en las afueras de la ciudad, una que quedó grabada en mi mente como un tatuaje oscuro y persistente, un recuerdo que aún permanece. Me asalta en las noches más tranquilas, cuando el silencio es tan pesado que parece que hasta el aire tiene miedo de moverse. Era una tarde normal cuando ocurrió. Estábamos cavando los cimientos de un nuevo edificio, un gran proyecto que prometía mantenernos ocupados durante al menos un año. Había sol, pero el calor no llegaba a las acequias donde trabajábamos, una especie de frescor húmedo se acumulaba en el fondo, el tipo de clima que se sentía como un escalofrío constante en los huesos. Las palas y los picos avanzaban lenta pero seguidamente, levantando la tierra endurecida por años de abandono. Todo parecía normal hasta que el pico de uno de los compañeros, Ramiro, se quedó atascado en algo. Se agachó, y con las manos, empezó a apartar la tierra. Fue entonces cuando vi lo que ya había descubierto, un hueso. Al principio pensé que era de algún animal, pero al examinarlo más de cerca reconocí la forma. No era largo ni curvo como los huesos de perro que a menudo se entierran en terrenos baldíos, él era humano. La forma y el tamaño lo supimos inmediatamente. A medida que removíamos más tierra,
comenzaron a aparecer otros huesos, esparcidos como si hubieran sido arrojados sin respeto o tal vez reubicados en ese lugar en algún momento desconocido. La pila creció, y con cada hueso que aparecía, la atmósfera se hacía más pesada, como si el aire se hubiera vuelto denso y difícil de respirar. Nadie quería decir nada, pero todos sabíamos lo que estaba pasando. ¿Qué significó esto? ¿De quién eran esos restos? ¿Y por qué estaban allí? Por supuesto, el instinto nos dijo que paráramos y denunciáramos a las autoridades, pero el capataz, un hombre siempre escéptico y con pocas ganas de complicarse la vida, nos ordenó seguir trabajando. Es mejor no meterse en problemas innecesarios, afirmó. Decidimos seguir cavando y cubrimos los huesos con la misma tierra que habíamos quitado. Un acto de cobardía, tal vez, pero ninguno de nosotros tenía intención de perder nuestro trabajo. Esa misma noche, justo cuando terminábamos de cubrir la zona, apareció un perro en el lugar. Era negro como la noche, con un pelaje tan oscuro que absorbía la poca luz que quedaba. Lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, de un rojo penetrante, brillando con una intensidad antinatural. Nos miró, estudiándonos como si supiera exactamente lo que habíamos hecho. Sentí su mirada atravesarme, sensación tan incómoda que, sin darme cuenta, retrocedí unos pasos. El perro se quedó allí, inmóvil, mirándonos. Nadie se atrevió a acercarse. Había algo en el que inspiraba un miedo irracional, un terror que te daba ganas de correr y, al mismo tiempo, te paralizaba. No nos quedaba mucho por hacer, así que nos fuimos todos a casa. Mis pensamientos seguían volviendo al perro, a esos ojos rojos que parecían haber marcado algo dentro de mí. Al día siguiente, el perro todavía estaba allí. Esta vez estaba exactamente sobre el lugar donde encontramos los huesos. Lo extraño fue que no ladró ni gruñó, solo nos miraba. Cada vez que alguien intentaba acercarse, el perro se levantaba lentamente y se movía con una calma incómoda, como si supiera que no podía alejarlo tan fácilmente. Nadie dijo nada al respecto, pero estaba claro que su presencia nos molestaba. Pasaron los días y el perro seguía ahí. Había algo en su comportamiento que empezaba a inquietar a algunos de los trabajadores. Ramiro, el primero en encontrar los huesos, fue el primero en ceder. Me dijo que había soñado con el perro y que, en el sueño, el animal lo perseguía por un cementerio abandonado, un lugar tan oscuro y desolado que ni siquiera las estrellas querían brillar sobre él. Se despertaba sudando y sin aliento, sintiendo que algo estaba a punto de atacarlo, a pesar de que no había nadie en la habitación. También comencé a tener sueños extraños. Soñé que caminaba por la obra, pero en lugar de ser un terreno baldío, era un antiguo cementerio. Las tumbas estaban rotas y había cruces y lápidas esparcidas por todos lados como si alguien hubiera venido a destruirlo todo. Caminé entre las ruinas, al final del camino, siempre estaba el perro, mirándome con sus ojos rojos. Me despertaba todas las noches justo antes de llegar a él, con el corazón latiendo tan fuerte que me costaba volver a dormir. Mientras tanto, en el trabajo, las cosas empezaron a ir mal. Las herramientas desaparecieron y quienes intentaban trabajar en la zona donde encontramos los huesos sufrieron accidentes. Uno de los niños, Manuel, se cayó de una estructura y se rompió una pierna. No fue nada letal, pero todos sabíamos que había algo más detrás de todo. Era como si el suelo mismo estuviera maldito. Como si algo invisible pero poderoso intentara protegerlo de nuestras manos intrusas. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Algunos decían que el perro era el guardián de un cementerio olvidado, un antiguo lugar de descanso que había sido profanado cuando iniciamos las obras. Otros decían que en realidad no era un perro, sino el espíritu de uno de los muertos, de alguien que había sido enterrado allí y que ahora buscaba venganza. Y estaba la versión más siniestra, que decía que el perro era el mismísimo diablo, enviado para castigar a quienes habían perturbado la paz de los muertos. Pasaron las semanas y el perro seguía allí, inmóvil y atento. La mayor parte del equipo ya estaba al borde de la paranoia y algunos incluso se negaron a seguir trabajando. Intenté mantener la calma, no ceder al miedo irracional, pero cada noche el sueño se hacía más intenso. Era como si algo me estuviera llamando, como si una voz profunda y gutural susurrara mi nombre desde lo más profundo de la tierra. Un día, el capataz decidió que debíamos cavar en el mismo lugar para seguir adelante con el trabajo. Nadie quería hacer esto, pero no había otra opción. Tan pronto como tocamos tierra, el perro empezó a aullar. Fue un sonido desgarrador, como un lamento que provenía de algún lugar más allá de la comprensión. Todos sentimos el escalofrío recorrernos la espalda, a pesar de que el capataz intentaba imponer su autoridad, nadie quería tocar la pala. El perro se quedó allí, aullando,
con los ojos fijos en nosotros, brillando como brasas en la oscuridad. Finalmente, el capataz desistió y decidió dejar esa zona intacta. Nos dijo que nos alejáramos, como si eso fuera suficiente para contener lo que había allí. El perro se fue esa noche y nunca más lo volvimos a ver, sin embargo, la sensación de ser observado nunca desapareció. Las noches eran peores, sentí que alguien me observaba desde el borde del edificio, que algo oscuro y sin nombre nos había marcado para siempre. Posteriormente, el proyecto fue cancelado. No dieron razones oficiales, pero todos sabíamos que el rumor del perro negro se había extendido. La gente evitaba pasar y los pocos que lo hacían decían sentir el aire más denso, el ambiente más pesado, como si algo invisible los empujara a salir. Nunca volví a saber de ese perro ni del lugar, pero cada vez que sueño con él, me despierto con la sensación de que algo terrible sigue ahí, esperando. Y en las noches en que el silencio se vuelve insoportable, me pregunto si tal vez ese perro no fue más que un aviso de que hay lugares que no debemos pisar, secretos que deben permanecer enterrados y guardianes que no descansarán ni en la eternidad. Desde ese día, nunca he mirado un proyecto de construcción sin pensar en lo que podría haber enterrado bajo mis pies. Quizás, en alguna otra fosa, alguien esté cavando su propio camino hacia la locura, despertando algo que debería haber permanecido en paz. Y tal vez, como yo, algún día te des cuenta de que hay cosas en este mundo que están destinadas a quedar olvidadas, aunque el tiempo y la curiosidad humana se empeñen en desenterrarlas. Historia 4. La mujer de los cimientos. Era vigilante. Tengo 46 años y dejé la construcción después de esta experiencia. Han pasado varios años, pero a veces todavía me despierto en medio de la noche, empapado en sudor, con el sonido de un llanto sordo resonando en mis oídos. Fue en un proyecto que nunca se terminó en Buenos Aires. Se trataba de un edificio abandonado en el centro, que se había detenido sin explicación aparente. Nadie dijo mucho al respecto, solo dijeron que había problemas con permisos y financiamiento, y que tal vez algún día lo retomarían. Ese día nunca llegó, y después de lo que vi, espero que nunca llegue. Todo empezó una noche de invierno. El edificio estaba a oscuras y el viento soplaba fuerte, silbando entre los andamios y haciendo crujir los tablones de madera como un lamento. Esa noche estuve de guardia solo, algo que ya había hecho antes sin ningún problema. Mi trabajo era simple, cuidar las herramientas y asegurarme de que nadie entrara a robar. Era el tipo de trabajo que podía hacer casi automáticamente, pero esa noche había algo diferente en el aire, algo que no podía ignorar. Había rumores entre los trabajadores, susurros de sombras que se movían entre los cimientos al caer la noche, y de vez en cuando alguien juraba haber escuchado voces. Siempre creí que eran solo historias para asustar a los recién llegados, para hacernos creer que el edificio estaba encantado. Me reí de estas historias hasta que me di cuenta de experimentar lo que nunca antes había creído posible. Eran casi las 2 de la madrugada cuando la vi por primera vez. Estaba comprobando que las herramientas estuvieran en su lugar cuando noté algo en el borde de mi visión, una figura blanca moviéndose cerca de los cimientos. Me acerqué pensando que era algún vagabundo o tal vez alguien que había entrado a robar, pero al acercarme la figura tomó forma. Era una mujer, y no una mujer cualquiera, llevaba un vestido blanco sucio, manchado de tierra y algo más oscuro que, en la penumbra, parecía sangre. Ella estaba llorando, sus gritos eran suaves, casi un susurro, pero lo suficientemente fuertes como para que yo pudiera escucharlo por encima del viento. No podía ver su rostro con claridad, pero sentía su tristeza, su dolor, como una puñalada en el pecho. No fue un grito cualquiera, era como si cada lágrima que derramara conllevara siglos de sufrimiento. Di unos pasos hacia ella, con cautela, pero a medida que avanzaba, ella retrocedió. Me acerqué, tratando de calmarla, diciendo palabras que ni siquiera recuerdo, pero ella no respondió, simplemente se alejó, manteniendo siempre la misma distancia entre nosotros. A veces parecía desaparecer en las sombras y yo me detenía, pensando que tal vez me lo había imaginado todo, hasta que el llanto empezaba de nuevo y la volvía a ver, más adelante, siempre cerca de los cimientos, siempre llorando. El frío se hizo cada vez más intenso, cortante, como si penetrara mi piel y llegara a mis huesos. De repente, una ráfaga de viento más fuerte de lo normal hizo que un andamio cercano se balanceara. Salté hacia atrás, sintiendo que en cualquier momento esa estructura metálica me caería encima, pero se detuvo. Y entonces me di cuenta de que la mujer ya no estaba. El silencio era opresivo, como si el mundo mismo hubiera contenido la respiración. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de ella, algún rastro, pero no había nada. Solo oscuridad. Regresé a mi puesto y traté de calmarme.
Es cansancio, me repetí, solo cansancio. Sin embargo, en el fondo sabía que ese no era el caso. No quería volver a pensar en eso, pero algo me decía que esta no sería la última vez que vería a la mujer. La noche siguiente ya no tenía tanto valor, cada sombra me parecía su silueta y cada crujido, su grito. Pero esta vez algo había cambiado. Con el paso de las horas, comencé a notar marcas en el suelo, cerca de los cimientos. Eran como huellas pequeñas y profundas, y parecían dirigir un rastro hacia la oscuridad. Seguí el camino de las marcas, con la linterna temblorosa en la mano y mis pasos haciendo eco en el frío y desnudo cemento. Cuando llegué al final del sendero, la vi de nuevo. Él estaba de pie, mirándome. Esta vez pude ver su rostro con mayor claridad. Sus ojos eran pozos oscuros, vacíos, sin vida, pero llenos de algo que no era humano. La piel de su rostro era pálida y cadavérica, estirada sobre los huesos de forma antinatural. Y lo más extraño de todo fue que no tenía labios, su boca era una línea negra, una herida que se abría y cerraba en un movimiento silencioso, pero de su garganta salía ese grito que ya se había convertido en un tormento para mí. Intenté regresar, pero no pude. Era como si mis pies estuvieran clavados en la tierra. El terror se apoderó de mí. Y luego levantó una mano. No pude hacer nada más que mirarla mientras avanzaba hacia mí. No sé cuánto tiempo pasó, pero en un momento sentí un tirón en el pecho, como si una mano invisible me hubiera arrancado el alma. Y entonces, de la nada, todo se vino abajo. Él era solo, de pie en medio de la oscuridad, y el único sonido era mi propia respiración entrecortada. Cuando intenté hablar con los demás trabajadores al día siguiente, me miraron de forma extraña, como si estuviera loco. Nadie quería escuchar mi historia, nadie quería hablar de la mujer. De hecho, la mayoría de la gente se alejó de la zona después de que se puso el sol. Todos sabían que algo andaba mal, pero preferían fingir que no era así, como si el simple hecho de ignorar el problema fuera a hacerlo desaparecer. Pasaron varias noches sin incidentes, y aunque intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, no podía sacarme su imagen de la cabeza. La última noche que pasé allí decidí que sería mi última guardia. Había algo en la atmósfera, una tensión que hacía que cada segundo pareciera eterno. Esa noche, el llanto empezó más temprano, mucho más temprano de lo habitual. Me quedé helada cuando escuché ese sonido que ya había aprendido a odiar. La vi acercarse de lejos, deslizándose entre las sombras como un espectro hambriento de vida. Esta vez, no retrocedió, se detuvo frente a mí y extendió su mano. Su toque era frío, casi doloroso, y sentí como si me abandonaran las fuerzas, como si con cada segundo que pasaba cerca de ella, mi vida se estuviera agotando. Al día siguiente no pude volver. Sabía que la construcción nunca terminaría. Era un lugar maldito, un lugar donde algo terrible había sucedido y que, de alguna manera, la mujer quedaría allí atrapada para siempre, condenada a vagar entre los cimientos que nunca verían la luz del día. Los rumores crecieron entre los trabajadores y, poco a poco, todos abandonaron el lugar. No sé qué pasó con ese edificio, ni si alguien intentó revivir el proyecto. Lo único que sé es que, desde entonces, cada vez que paso, siento el frío que me penetró esa noche y escucho, en algún rincón de mi memoria, el eco del grito de la mujer desde los cimientos. Por eso dejé la construcción. Nadie puede entender lo que vi, ni lo que sentí, pero sé que fue real. Nadie puede decirme que fue solo un sueño o una ilusión. Esa noche en Buenos Aires, frente a aquel esqueleto de edificio inacabado, me enfrenté a algo que no era de este mundo y que me dejó marcado de por vida. Nadie se atrevería a construir en ese terreno y espero que nunca lo hagan, porque hay cosas que es mejor no despertar, hay secretos que es mejor dejar enterrados. Historia 5, la niña del último piso. Corría el año 2016. Estábamos a punto de terminar la construcción de un rascacielos en Caracas, una imponente estructura que se elevaba por encima del caos y el ruido de la ciudad. Recuerdo cada detalle de ese proyecto, cada tuerca, cada viga y cada interminable día de trabajo bajo el sol implacable. Pero lo que nunca olvidaré es lo que pasó en los últimos días de ese proyecto, algo que todavía me hace despertarme al amanecer, empapado en sudor y con el corazón acelerado. Uno de los operadores de la grúa, un hombre curtido por los años y el duro trabajo, empezó a hablar de algo extraño. Dijo que había visto a una chica desde arriba. Al principio todos lo tomamos como una broma, un comentario sin importancia. Pero él insistió, dijo que todas las tardes, como a las 5, la veía parada en el último piso del edificio, justo en el borde, mirando a la calle y luego a la nada. Todos sabíamos que ese trabajo tuvo sus contratiempos, siempre existen proyectos de este tipo,
pero nunca se oyó hablar de nada tan macabro como la muerte. Sin embargo, los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que era el espíritu de una niña que cayó durante un proyecto de construcción anterior, cuando el esqueleto de acero del edificio aún estaba en pie. Yo no creía en esas cosas, al menos no en aquel entonces. Pero luego, después de lo que viví, ya no estoy tan seguro. Una tarde, cuando el calor comenzaba a amainar y el cielo tomaba ese tono anaranjado típico de Caracas, decidí quedarme más tiempo para revisar algunos detalles de los pisos superiores. Los trabajadores ya se habían ido y lo único que se escuchó fue el sonido de la grúa moviéndose lentamente. Caminé hasta el último piso sin prisas, sabiendo que tenía todo el edificio para mí. Todo estaba en silencio, ese tipo de silencio denso y pesado que se siente en las obras en construcción cuando el ruido cesa. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Yo estaba allí, parado en el borde, exactamente donde decían. Llevaba un vestido blanco que ondeaba con la brisa y su largo cabello negro cubría su rostro. No pude distinguir sus rasgos, pero algo en ella parecía profundamente inquietante. Una sensación helada recorrió mi cuerpo. Intenté acercarme, pero cada paso que daba no parecía reducir la distancia entre nosotros. Era como si el edificio se estirara, como si ella estuviera atrapada en un espacio que no respondía a las leyes del mundo real. De repente, la niña giró su cabeza hacia mí, aunque no podía ver sus ojos, sentí una mirada que me atravesó, que profundizó en lo más profundo de mi ser. El aire se volvió espeso y sentí una presión en el pecho que me dificultaba respirar. En un momento, sin más, se dejó caer de espaldas, al vacío. Corrí hasta el borde, pero no había nada allí, ni rastro de ella, solo el susurro del viento y el abismo. Después de ese día, algo en mí cambió. Mis compañeros notaron que yo estaba más tranquilo, más nervioso. Las noches se convirtieron en un tormento, cerré los ojos y lo vi caer una y otra vez. Incluso en mis sueños, la niña aparecía en rincones oscuros, observando desde las sombras. Había algo en ello que me dijo que no era simplemente una alucinación, fue real. Empecé a investigar, a preguntar entre los trabajadores, y lo que encontré me hizo dudar aún más de mi cordura. Uno de los trabajadores me dijo en voz baja que hace años, cuando el edificio apenas comenzaba a construirse, una niña de unos 10 años había desaparecido cerca. Dijeron que la vieron jugando entre las vigas, que nadie la vio salir y que nunca encontraron su cuerpo. Fue entonces cuando las piezas empezaron a encajar y entendí que ella no era una ilusión, sino una presencia atrapada entre los ladrillos y el acero. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada vez que subía al último piso la veía, siempre en el mismo lugar, siempre a la misma hora. Ya no me atrevía a acercarme, él simplemente se quedó allí, paralizado, mirándola repetir ese gesto de caer, como un disco rayado. No se lo mencioné a nadie, no quería que pensaran que me había vuelto loca. Pero su presencia empezó a afectarme. Me sentí agotado, como si algo me estuviera chupando la vida. Una tarde, cuando estaba a punto de salir, se me acercó el operador de la grúa. No había intercambiado muchas palabras con él, pero esa vez me miró a los ojos como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Me dijo que la única manera de liberarla era ofrecerle un reemplazo. No entendía a qué se refería, pero su mirada era fría y calculadora. Había algo en su tono que me heló la sangre. No pude dormir esa noche pensando en sus palabras. ¿Un reemplazo? ¿Le sugirió que alguien ocupara su lugar para que ella pudiera irse? ¿Pero cómo podría hacer algo así? La moralidad y el miedo se debatían dentro de mí. Comencé a evitar el último piso, pero su influencia fue como una niebla que se extendió por todo el edificio. Podía sentir su presencia, incluso si no la veía. Finalmente, después de días de tortura mental, decidí que necesitaba enfrentarla. Subí al último piso, sabiendo que esta vez no lo haría. Habría un regreso. La encontré en el mismo lugar, pero algo había cambiado. Su vestido parecía más sucio y su cabello más enredado. Me acerqué y esta vez ella no se movió. No miró al espacio, me miró. Sentí mi cuerpo paralizarse. Un escalofrío antinatural recorrió mi espalda y supe que algo andaba mal. Ella me estaba atrayendo lentamente hasta el borde. No pude resistirme, era como si una fuerza invisible me empujara. Me incliné y vi el abismo, y en ese momento lo entendí. Vi sus ojos, esos ojos oscuros y sin vida reflejados en el cristal de una ventana cercana, y vi algo más, un reflejo de mí mismo cayendo una y otra vez, como ella. Fue entonces cuando me di cuenta de que ella no me quería, ella quería que la acompañara, que compartiera su destino. No recuerdo cómo, pero logré escapar. Bajé corriendo,
sin mirar atrás, con la sensación de que cada paso podía ser el último. Salí del edificio esa noche y nunca regresé. Mis compañeros nunca me vieron regresar. El proyecto se completó y el rascacielos se convirtió en una sombra más en el horizonte caraqueño, una estructura imponente y vacía, llena de secretos que nadie se atreverá a explorar. Pero sé que ella sigue ahí, esperando en el último piso, en ese borde que mira al vacío, buscando a su próximo reemplazo. Historia 6. Loma de Pinchincha. Soy de Quito y he trabajado en la construcción durante más de 20 años, he visto cosas que dejaron a muchas personas sin este trabajo, he sido testigo de accidentes sorprendentes de huesos rotos y sangre derramada, y he escuchado historias de lugares malditos donde los trabajadores se quedan solos para regresar, pero nunca he vivido algo parecido a lo que viví en esta obra en Loma de Pichincha. Era un trabajo nocturno común en proyectos donde se necesitaba tiempo para darle vida al edificio que sería un centro comercial. Y las órdenes de los ingenieros eran claras, debería estar listo unos meses después, ya nos habíamos acostumbrado al frío del camellón central y a la espesa niebla que desciende desde Loma. Pero había algo en esa zona que nunca dejaba de posarse sobre mi pecho, algo oscuro como un peso que se sentía en el aire y que nos dificultaba la respiración como si cada piedra y cada rincón escondiera un secreto de la primera noche. No pasó nada fuera de lo normal, simplemente el ruido de las máquinas y el zumbido del generador, pero al tercer día en plena noche el silencio fue roto por un grito en el aire. Fue un grito humano, fue un ruido que reverberó en las vigas y sacudió el aire, un sonido que parecía venir de lo más profundo de la tierra. Los hombres cayeron inmóviles con las alas en el aire y sentí un furúnculo subir. En la columna, todos nos miramos en silencio, como buscando confirmación de que habíamos oído, pero no dijimos nada a la mañana siguiente. Uno de los albañiles Luis era un niño y me contó la historia que me contó hace unos 50 años en el mismo lugar. Un trabajador muerto quedó enterrado en su cuerpo durante unas semanas después de eso y cuando su rostro se deformó del terror, los viejos decían, su espíritu sigue por aquí buscando venganza contra los vivos, es el último hombre en pie y el último en caer. Atrapado en la historia porque supuestamente escuchó historias de fantasmas en todas las obras, historias que los hombres inventaban para asustar a los ratón y asustar al joven, pero lo mismo. Esa noche comencé a escuchar The Scream nuevamente. Esta vez fue más fuerte que nunca. El fondo de una zanja hizo un sonido tan devastador que tuve que tapar los oídos de unos hombres que dejaron de caer y sus herramientas me dejaron allí paralizado tratando de entender qué carajo estaba pasando durante varios días sin que pasara nada extraño pero... El ambiente era muy denso, los hombres estaban parados nerviosos y parece que algunas personas han tenido pesadillas con el hombre enterrado que se les aparece pálido y cubierto de tierra rogando por su vida, a veces incluso estando despiertos creen haber visto sombras moviéndose en los rincones una noche. Mientras bebían uno suspiro y creo que vi una figura ahí arriba de la estructura del edificio, había un hombre o algo que parecía un hombre de piedra y estuvo mirándonos un rato y ni siquiera supe lo que vi. No quiero que piensen que estaba perdiendo tu cabeza, pero todas las noches sentía que el trabajo me observaba, que algo me observaba desde la oscuridad y en las primeras horas de la mañana sucedió lo impensable. Estábamos trabajando en el cemento cavando un hoyo profundo cuando uno de los hombres gritó, corrió hacia él, estaba pensando, lo sentí pero lo encontré temblando y señalando el fondo del río miré hacia abajo y vi en la pared del piso lo que parecía un trozo de lona vieja que estaba en desorden allí. La excavadora está quitando la tierra y apareció un cuerpecito o lo que de él se había caído. El cráneo se aplastó y la carne se hizo amiga de los huesos y la pantalla sucia y el supervisor nos ordenó hacer el trabajo inmediatamente y llamó a la policía y quedamos atrapados, pero sentí una extraña atracción que dejó su cuerpo sin poder separar sus ojos de ese cráneo como si fuera yo mirando el cuerpo y se suspendieron los trabajos por unos días mientras las investigaciones no nos daban explicación pero todos sabíamos lo que eso significaba. Habíamos encontrado al hombre enterrado y a la misma persona que gritaba desde en el fondo cuando reabrimos el trabajo y el medio ambiente había posibilidad de regreso. Pero aún más opresivo fue como si el mismo terreno nos obligara a negar la renuncia a los hombres y a algunos de ellos que comenzaron a hablar al mismo tiempo cuando se quedaron solos con sombras que se arrastraban por la periferia de su visión y hasta dejaron de soñar. El hombre de mis pesadillas estaba atrapado en el suelo pálido y suplicante y cada noche se acercaba un poco más hasta que pude sentir su aliento frío en mi cara. Una noche estaba sola en el trabajo y tuve que revisar algunos planes y en la madrugada horas de la mañana me encontré en la cima. Todavía estaba allí cuando escuché un susurro, no era un grito, esta vez una campana, un murmullo casi inaudible parecía venir del cementerio. Me irtió en un arrepentimiento algo que hizo que mi nombre se inclinara por el borde y en las sombras vi una mano alzándose entre la tierra.
caí hacia atrás y me agarró del pie con una fuerza fría que me llevó hacia abajo y caí golpeándome contra el suelo y el suelo empezó a ceder. Todavía estoy agarrado del borde de mi mano, pero algo me quita. Me caí con todas mis fuerzas y me hice salir y me hice correr respirando con dificultad. Esa noche no volví al trabajo y al día siguiente renuncié y no volví a escuchar los gritos sino las pesadillas. Continuaba cada noche y el hombre enterrado aparecía sobre su rostro deformado y cubierto de tierra, su boca abierta en un grito silencioso, sus ojos vacíos acusadores. Hasta hoy si lo que viví fue real o fue producto del cansancio y el miedo, pero cada vez que paso cerca de Loma de Pichincha siento que algo me observa. Se quejó de haber descubierto su descanso final, no regresó. Trabajar en construcciones nocturnas y evité las obras durante aproximadamente. Este es el lugar porque aún en la oscuridad todavía escuchamos los ecos de su llanto, buscando a quienes perturban su sueño eterno. Historia 7. El niño del andamio. Era 2008 y los trabajos de renovación me llevaron al centro de la Ciudad de México y el edificio era una estructura antigua que se alzaba imponente entre los nuevos bosques tropicales y tenía un aire desolado y hacía frío a pesar del sol que brillaba en la calle. Comenzó trabajando en los primeros pisos, quitando paredes y quitando escombros para preparar la instalación de nuevos acabados. Todo iba bien dentro de la normalidad de un proyecto hasta que llegamos al tercer piso y luego las cosas empezaron a verse diferentes. Al principio había pequeños detalles, cosas que salí de su lugar, herramientas que desaparecieron sin explicación, de sonidos que parecían venir de nadie pensó que eran nuestra imaginación o los acertijos eran resultado del cansancio, pero una tarde mientras repasábamos unos planos con un compañero, escuchamos algo que me hizo la piel se siente como un susurro, un suave susurro como si alguien estuviera orando o cantando una melodía. Nos miramos, conscientes de que estábamos solos en esa parte del edificio. El ruido cesó tan rápido que comenzó a dejar un silencio sepulcral que se hacía cada vez más difícil de ignorar. Unos días después trabajamos en la demolición de un muro que pertenecía a uno de los constructores. Ernesto mencionó que vio algo extraño y se subió al andamio para ajustar unas palas cuando inmediatamente vio a un bebé corriendo descalza entre las mesas como si estuviera jugando con Ernesto. Confundida y quizás un poco asustada, le grité para avisarle, pero el niño desapareció en cuestión de segundos cuando le dije con una mezcla de incredulidad y nerviosismo que aún es importante pensar que yo quería la luz o el pulpo, que había tirado una bolsa por último. Entonces vi cuando estábamos en los últimos días de trabajo arreglando los detalles y terminando de armar, eran las 7 de la tarde y el sol empezaba a ponerse. Estaba solo revisando unas tablas de madera que de repente estábamos instalando un movimiento llamado. Me puse alerta cuando miré hacia arriba y había un bebé de más de 8 años con el cabello recogido hacia atrás y mis pies descalzos parecían mirarme directo a los ojos con una expresión que era una mezcla de tristeza y la curiosidad, y el aire se hizo pesado y sentí un resfriado que me llamó la atención sin pensarlo. Está a solo unos pasos del bebé. Comencé a correr, desapareciendo al final del camino donde no había nada más que un vacío. Asustado, retrocedí y volví al interior del edificio, respirando pesadamente como si acabara de escapar de una pesadilla sin contenerme por nadie, al parecer. Absurdo para mí, casi imposible, pero una parte de mí estaba completamente estable de que lo que había visto era real y esa noche no pude dormir en su imagen. Un niño descalzo pasó por mis pensamientos, haciéndome imposible encontrarme al día siguiente con mi amigo, más reciente de lo habitual, empeñado en convencerme de que todo había sido una ilusión, incluso sin entrar al edificio. Andamio tenía las huellas de algunos en sus manos. Los pies descalzos saltaban perfectamente alrededor del pulpo y parecían dirigirse hacia el borde donde había visto desaparecer al niño, y nadie había oído hablar de esas huellas que estaban allí el día anterior y de las que surgían historias de tragedias pasadas. A plena luz del día, el edificio había sido escenario de un increíble accidente décadas atrás. Un niño que vivía allí había caído desde el tercer piso justo en el lugar donde ahora estábamos trabajando. En la historia de que el niño había muerto instantáneamente y desde entonces su espíritu había rondado por el edificio. Aparece de vez en cuando para jugar entre los escombros y asustar a los nuevos inquilinos. Esa noche me encontré en el edificio decidido a descubrir la verdad y el supervisor me permitió hacerlo incluso con un gesto de incredulidad. Se preparó una pequeña lámpara y se aseguró de que permaneciéramos en la oscuridad. Cada cruz, cada sombra parecía cobrar vida propia. Mi respiración se hacía más pesada a cada paso y el aire olía a pulpo húmedo y viejo como si el edificio se resistiera a ser renovado. Hacia la noche entré al tercer piso y encendí la lámpara y observamos cada rincón buscando alguna señal de lo que de repente habíamos presenciado. Escuché un sonido que me detuvo, era el suave golpe de dos. Me paré descalzo en el suelo y lentamente me di la vuelta y luego volví a ser el chico
esta vez su expresión era diferente, como si hubiera intentado decir algo. Me dejó inmóvil, sin poder hablar y sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Y el niño se levantó con una mano hacia el interior del edificio. En ese momento, un frío glacial me golpeó. Busqué el cuerpo y entendí que debía seguirlo y empezar a caminar detrás de él, entrando a una pequeña habitación que no habíamos explorado antes después de cruzar el umbral y el bebé desapareció, pero la habitación se llenó a partir de ahí. Era pesado y opresivo sin ventanas y la única fuente de luz era una lámpara que comenzó a retumbar erráticamente y luego en la tierra encontré algo inesperado. Era un zapatito de un niño cubierto de pulpo, pero inequívocamente lo reconocí con hermanos temerosos que notaron que estaba roto y apesta como si hubiera estado allí durante décadas. Hasta que estuvo allí vi algo escrito en la pared, apenas visible bajo la luz, no me dejó en paz. El mensaje parecía la letra de un niño y cada palabra estaba llena de desesperación. Salí corriendo de la habitación dejando el zapato y la lámpara por atrás. Llegué a las escaleras lo más rápido que pude sin mirar atrás, sintiendo que el edificio se acercaba a mí y se iba de allí. El aire fresco me golpeó como un balde de agua fría, devolviéndome a la realidad, respirando hondo, tratando de calmarme, y prometiendo no volver a ese lugar más, regresar al trabajo al día siguiente, renunciar al trabajo sin dando explicaciones. Pero cada día que paso por este edificio siento que el chico me mira desde una de las ventanas esperando, atrapado en un limbo del que parece imposible escapar. Desde entonces cada vez que escucho hablar de una reforma en algún edificio antiguo no puedo evitar recordar esa noche y esa presencia y esas palabras grabadas en la pared.